que están en la plataforma. No sé si me escuchan bien. Sí, Ok, gracias al Señor porque hemos descansado bien y tenemos la hermosa oportunidad de comenzar el día compartiendo su palabra y meditar en ella, y deseo de todo corazón que hoy sea un día bendecido, lleno de oportunidades para compartir la palabra de Dios. Compartir este mensaje mientras estamos en las actividades que cada uno de nosotros tiene por delante. Vamos a pedir que Dios pueda bendecirnos con su Santo Espíritu. Vamos a orar. Padre amantísimo, te agradezco por el regalo de la vida. Te agradezco por el tiempo que nos concedes para poder, Señor, compartir tu palabra. Somos tus hijos que necesitamos de ti, Padre. Señor, tu buen espíritu habita en nosotros y nos hace clamar, Abba Padre, porque hemos sido adoptados y comprados en la sangre del Cordero. Señor, en esta hora, ruego que tú puedas, desde el lugar santísimo, ungirnos con ese espíritu, el Espíritu Santo que necesita nuestro corazón y nuestra vida. Concédenos tu gracia, Padre. Bendícenos en esta hora, no solo al que va a presentar tu palabra, sino a los que van a escuchar, que sean terrenos propicios para que la semilla del Evangelio pueda producir frutos de arrepentimiento. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta semana hemos estado meditando de cómo podemos terminar nuestra misión siendo un siervo fiel y prudente para tener la bienaventuranza y el Señor nos encuentra haciendo lo que debemos hacer y no tener que cambiar algo que no está en su palabra, esos cambios. En esta mañana quiero leer otra vez Mateo 24 porque el Hijo del Hombre dice, versículo 44, vendrá a la hora que no pensamos nosotros. Todas las señales indican que el tiempo de gracia está por terminar y que el siervo fiel y prudente que puso sobre como mayordomo sobre su casa tiene que seguir dando el alimento que hemos estado compartiendo, el mismo alimento que predicaron los fieles de Dios a través de los tiempos. Lo que predicó Noé, lo que predicó Abraham, lo que predicó Moisés, lo que predicó Daniel y lo que predicaron los apóstoles y también lo que predicó Jesucristo. Porque si dejamos de hacer esto, no tendremos parte en el reino de Dios, sino apareceremos con los desventurados, aquellos que tendrán el lloro y el crujir de dientes. Ahora, para no variar, para no cambiar, por decir, ese alimento, ese sustento que necesita el pueblo de Dios, tenemos que recordar lo mismo que a través de Moisés Dios habló con el pueblo de Israel. Él le dijo en el libro de Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y los atarás por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Y será cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de oro, de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste.
viñas y olivares que no plantaste, luego que comieres y te saciares. Guárdate que no te olvides de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de siervos. Y Jehová tu Dios temerás, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás. Y por su nombre jurarás, no andando en pos de dioses ajenos, ni de dioses de los pueblos que están en vuestros entornos. Ahora, el diablo no tiene duda ni confusión. El pueblo de Dios es el que está confundido para ir a comer con los borrachos y no dar lo que debemos dar en toda generación, estas palabras. Repetir al levantarse, como estamos haciéndolo hoy, al acostarnos, y también debemos colocar por decir, en nuestras redes sociales, no escuchando las cosas que el mundo escucha, sino viviendo por su palabra, porque en eso estriba o deriva el secreto de nuestra existencia. Viviendo en el tiempo que nosotros vivimos, en el año 2025, donde todo el mundo está agitado, donde hay todo tipo de confusiones, hay un ejemplo que en esta mañana me gustaría compartir con ustedes, en el cual nosotros podemos poner atención, porque no es un tiempo fácil en el tiempo que nosotros vivimos. Es una confusión como en los días de Daniel, antes de ser llevado en Babilonia. Había apostasía total. Cada rey hacía lo que bien le parecía. Estas palabras que escribió Moisés quedaron en saco roto. Imitaron a los pueblos, adoptaron otros dioses, adoptaron otras formas de adoración. Y cuando Dios finalmente entregó a Babilonia, no solamente al pueblo, sino su sistema de adoración, el templo de Jerusalén, el sacerdocio de Aarón, y el rey fue llevado cautivo, sacado los ojos, mataron a sus hijos, saquearon el templo, quemaron el templo, y los 4 hebreos jóvenes que entraron a Babilonia como deportados estaban en una adversidad y en una calamidad total, porque el futuro de ellos era muy lóbrego. No era nada fácil ni sencillo, como lo es hoy también. En el libro de Daniel, capítulo 1, llegan a Babilonia a adoptar un sistema político, social, económico, religioso, totalmente opuesto a lo que ellos habían vivido. Y necesitan ellos vivir en esa adversidad. Según el libro de Isaías, capítulo 39, si ustedes van conmigo en el texto a leer, los profetas ya le habían dicho qué sucedería si Israel todavía se aferraba para ser uno con Egipto, para tener fuerza militar para enfrentar a Babilonia. Pero los profetas ya habían profetizado diciendo, Israel va a ser entregado a Babilonia. Por esto y por esto y por esto, y se lo sabían bien. Y los reyes estaban conscientes. Entonces, cuando el profeta Isaías entra en el capítulo 39, versículo 5, dice, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. Y aquí vienen días en que será llevado a Babilonia
todo lo que hay en tu casa. Porque el profeta Ezequías abrió todos los tesoros para que Babilonia entrase y mirase en qué consistía el secreto del milagro de la sanidad del rey Ezequías. ¿Cómo es que el reloj retrocedió? ¿Cómo fue sanado? En vez de contar las maravillas que Dios había hecho en su vida, el profeta Ezequías mostró dónde estaba la grandeza de ese poder y esa sabiduría. No mostró y no dio gloria a Dios. En vez de dar el alimento que necesitaba esos embajadores de Babilonia, dio lo que no tenía que mostrar ni enseñar. Por eso el Señor dijo al rey Ezequías, y aquí que vienen días que en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Se lo llevaron todos los tesoros, se lo llevaron a sus padres, se lo llevaron a todo el linaje real. Ninguna cosa quedará. Así dijo Jehová. Ahora, hablando de sus hijos, dice, y de tus hijos que hubieres salido de ti, que engendraste tomarán y serán eunucos. Casi con seguridad podemos decir, para que no se reprodujera una generación como eran Daniel y sus tres compañeros, para que ese tipo de jóvenes no engendraran, los hizo eunucos. Ellos estuvieron aquí, como en el versículo 7 dice, como eunucos estarán en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y verdad en mis días. Y Ezequías dijo, no importa, yo quiero vivir en este tiempo de paz. En tiempos de adversidad, decir paz es una utopía, porque Dios no es un Dios que se va a arrepentir ni va a cambiar de parecer, porque las leyes y principios son eternos. Si el rey Ezequías hubiera tomado con arrepentimiento la reprensión de Isaías, Dios hubiera tenido misericordia y hubiera salvado no solo a su pueblo, sino el santuario, la ley, el sacerdocio y los jóvenes que llegaran a esta condición. Y cuando llegaron a Babilonia, después de hacer semejante, estoy casi seguro, ¿no? Porque muchos comentadores dicen, Daniel no tenía esposa, ni los tres hebreos, y sus tres amigos, y literalmente esta profecía se cumplió en ellos. Primer punto. Segundo punto, ellos vivieron en medio de una educación totalmente adversa. Esa educación es lo mismo que hay hoy en nuestras universidades, incluyendo las universidades adventistas o el sistema educativo del pueblo de Dios. Porque habían astrólogos, encantadores, caldeos, y el sistema educativo que Daniel y sus compañeros recibieron en esos años que vivieron, pienso, con la influencia del rey, de uno de los reyes
más jovencitos o como niño que existió antes del exilio, era realmente un trabajo hecho para estar en Babilonia, porque esta educación es la que prevaleció. Por eso, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de ella. Se cumplió literalmente en ellos. Hoy día nosotros, los mayores, tenemos hijos y nietos que están frente a una adversidad parecida al tiempo de Daniel. Fueron matriculados a esa universidad donde se enseñaban eh, por los brujos de Babilonia. Eran los docentes. Aparte de enseñar letras y ciencias, también estaba lleno de una filosofía espiritista. La Agenda 2030 ha cambiado el sistema educativo. Incluye todos esos tipos de materias y asignaturas que hoy las universidades están incluyendo. Magia, astrología, adivinación, ciencias, caldeas. Todas ellas estaban prohibidas. A ver, voy a leer otra vez Deuteronomios capítulo 18. Y la palabra de Dios dice, 18:10, no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o a su hija en fuego o por fuego, ni que practique adivinaciones, ni agoreros, ni sortílegos, ni hechiceros, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová. Cuando ellos llegaron a la Universidad de Babilonia, Daniel y sus compañeros sabían que estaban en medio de este tipo de educación. Ellos aceptaron ser parte porque era la condición en que estaban, por la apostasía de los padres. Ellos, a pesar de tener una generación tan perversa, se mantuvieron fieles y representa la fidelidad del mensaje de los tres ángeles. Pero a pesar de estudiar letras y ciencias, ellos aprendieron la verdadera ciencia, pero no aprendieron absolutamente ninguna de las materias, aunque escucharon, no fueron asimilados ni aceptaron toda la ciencia babilónica. Cuando al final de los 3 años fueron puestos en examen, Daniel y sus compañeros, dice así, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, o sea, en todas las materias de letras y ciencias que les preguntó, eran 10 veces mejores que los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Cómo se mantuvieron estos jóvenes con esa integridad? No dejaron permear su mente por ninguna de esas filosofías ni enseñanzas. ¿Cómo podemos tener en este tiempo de adversidad, cuando la comida es de borrachos y la bebida es de borrachos, para tener esta capacidad de aceptar solo la verdadera comida, que es el pan, que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Uno de los, una de las condiciones para llegar a una condición tan interesante es que no aceptaron la comida de Babilonia, porque en el versículo 8 de Daniel 1 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía, y prácticamente pidió a Dios
o la dieta que deberían comer, lo que Dios había dicho a Adán y Eva, la dieta original, semillas y frutas o frutos es lo que pidieron y agua para beber. Hoy, el pueblo remanente, nosotros hemos incorporado en nuestra dieta alimentos que no fueron dados a nuestros primeros padres. Y las bebidas hemos cambiado por lo que Babilonia hoy ofrece en los mercados. ¿Cómo podemos ser fiel en el mensaje de los tres ángeles para que podamos en este tiempo seguir sosteniéndolos tal cual Daniel y sus compañeros? Conoce integridad. La comida de Babilonia, la mesa, la despensa, o vamos a decir, en el comedor participaron, pero ellos tenían una porción aparte, donde comían, era distinto. El jefe se lo llevaba la ración de ellos que incluía todo tipo, no solo ofrecido a los ídolos, sino todo tipo de licores y todo tipo de comida inmunda, no solo cerdo, sino todo tipo de carnes, y Daniel y sus compañeros no participaron. Ese es el tercer secreto. Primero, a pesar de que ellos fueron eunucos, como dijimos, no aprendieron la educación ni aceptaron la educación babilónica. Pero para aceptar la educación babilónica, para no aceptar eso, ellos tampoco aceptaron su sistema de alimentación, su forma de alimentación. A pesar de que fueron cambiados sus nombres, porque aquí dice en el capítulo 1, versículos 6 y 7, y estaba entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Cambió los nombres, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres. A Daniel le llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Misac y a Azarías Abednego. ¿Qué significaba esto? Cambiar el nombre implica cambiar el carácter. Pero ellos eran sellados con el sello de Dios. No necesitaban cambiar. Pueden cambiar el nombre, pero no van a cambiar su carácter, porque el nombre denota carácter. Daniel significa Dios es mi juez. Aunque lo llamen el que sirve a Bel, el dios Bel, que era el dios de los babilonios, él no sirvió de ninguna manera al dios Bel. Ananías, que significa gracia de Dios, pasa a llamarse Sadrach, que significa que es un siervo del orden de Aco, que era otro dios babilónico. Misael, que en el hebreo significa ¿quién es como Dios?, pasa a ser designado como Mesac. ¿Quién es como Aco? Otro dios babilónico. Y Azarías, Yahvé es mi ayudador, ahora es llamado Abednego, que significa siervo de Nabo o de Nebo. Hermanos, el mensaje de los tres ángeles y el cuarto ángel que se va a unir tiene que pasar esa prueba de fuego. En el capítulo 3 de Daniel nosotros vemos la prueba, una de las pruebas que se va a repetir, se está repitiendo en este tiempo. ¿Qué significa eso? Que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Ellos han pasado los 3 años de prueba. Daniel y sus amigos están ejerciendo funciones muy importantes. Son la luz para Babilonia y para el rey Nabucodonosor. Ahora se le ocurre a Nabucodonosor levantar una imagen opuesto al que el Señor le había mostrado en sueños.
Él no quiso que los metales sean de oro, de plata, de bronce, de hierro y los pies de hierro y barro mezclado, sino quiso que sea todo de oro, para denotar de que por más que Dios tenga una profecía, Él tiene otro sueño profético. ¿En cuál de estos sueños nosotros vivimos? ¿En el sueño de la revelación que Dios le dio al rey Nabucodonosor o en el sueño de Nabucodonosor de ser oro de aquí para siempre? Aparentemente nosotros vivimos para adorar un reino eterno, así como pensaban tenerlos de la generación de Noé, que las cosas permanecen para siempre y no va a haber cambio, no va a haber lluvia. O los de Sodoma y Gomorra que dijeron, esto, el negocio está bien y todo está andando a las mil maravillas, aquí no va a suceder nada. El diluvio cayó, se los llevó a todos, el fuego del cielo llovió y se lo quemó a todos, incluyendo toda la prosperidad de Lot y su familia. Hoy la estatua se está levantando, la música está sonando, los capitanes, los jueces, los tesoreros, los consejeros, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias están llamados a la dedicación de la estatua, que no es otra cosa que una falsa adoración ejemplificado en esa estatua de oro. Y el pregonero está anunciando en alta voz, ordenando a todos nosotros y pueblos y naciones y lenguas que cuando escuchemos el sonar de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa o del salterio y de la zampoña, y cuando suene todo ese instrumento de música a la fiesta de la dedicación, que hoy no solamente en Estados Unidos, a nivel mundial, la ONU, las Naciones Unidas, están con la Agenda 2025 como Donald Trump o la Agenda 2030 como Naciones Unidas, está sonando la fiesta, la estatua que es la ley dominical está allí presente y ahora viene la hora de prueba. La hora de prueba es, ¿te inclinarás? ¿Adorarás este sistema? De lo contrario, hay un horno de fuego que está preparado para los que no lo hagan. Y allí aparece Sadrach, Mesach y Abednego echados en el horno, pero Daniel no aparece. En vez de Daniel aparece en el horno de fuego, en medio de ellos, el Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Él vendrá como Rey de Reyes a rescatarnos de este horno de fuego en la hora de la prueba en que estamos y no tenemos nada que temer. No temieron los tres hebreos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron, no tenemos necesidad de responderte sobre el asunto de la adoración a esta imagen. Nosotros no lo haremos. Nosotros servimos a Dios. Él puede librarnos del horno de fuego. Y si no se dignaran librarnos igual, preferimos ser quemados vivos antes que rendirnos a tu propuesta. Hermanos, ¿cómo poder desarrollar esa fe? ¿Cómo poder desarrollar esa fortaleza? Solo proviene de Dios, pero es siguiendo los principios de la palabra de Dios. El siervo fiel y prudente tiene que hacer eso cuando su Señor venga y le diga, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco en esta mañana por haber compartido tu palabra con mis hermanos de esta plataforma. Y te agradezco de corazón porque eres grande y maravilloso. Somos tus hijos, comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Te ruego, Padre, que tú llenes nuestras vidas de gozo y alegría. Enséñanos, Padre, a andar en tu camino, a hacer tu voluntad y no relajarnos como el pueblo de Israel y los reyes de Israel se relajaron antes de la cautividad de Babilonia. Enséñanos, Padre, a tener el espíritu
de Daniel y sus 3 compañeros. Señor, gracias por tu misericordia. Bendice a esta plataforma y a los hermanos que están en el otro lado de nuestros dispositivos, Señor. Bendícelos, Padre. Guárdalos y protégelos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor, por habernos compartido este mensaje poderoso.